Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión traemos un video muy interesante y es de cómo vamos a poder crear binarios muy fuertes, binarios muy potentes para que podamos trabar cualquier grupo que esté haciendo lo malo, lo incorrecto, lo indebido. Y ahí es donde llegamos nosotros a poner un poco de orden, a tratar de hacer y aportar algo a la sociedad. Bueno, en fin, dejémonos de tanta charla y vamos a comenzar con este video tutorial. Y para eso solo necesitamos tres sencillas aplicaciones que la podemos encontrar en la Play Store totalmente gratis. Yo se las voy a dejar en el link de este video para que ustedes lleguen ahí a la descripción y se las bajen ahí rapidito. Vamos descargándose estas tres aplicaciones, pero ya porque las tres son súper necesarias para crear estos binarios muy fuertes y muy potentes. Bueno, una vez que ustedes ya tengan las tres aplicaciones descargadas, en caso de que ustedes quieran ir siguiendo el paso ahí justito que yo vaya haciendo una opción y ustedes ahí mismo lo vayan haciendo, pueden ir descargando las aplicaciones de una vez y regresar al video, o sencillamente miran primero el video, que me resultaría mejor a mí, dejan su like, se suscriben a este canal si es la primera vez que pasan por aquí, porque recuerden que siempre traemos información y datos interesantes, y siguen viendo el video para ya guardarse las configuraciones. Una vez que tengan las tres aplicaciones descargadas, vamos a abrir esta de aquí que tengo en el medio que estoy moviendo. Ustedes la van a abrir y aquí ustedes van a poner las características que ustedes quieran. Puedes escribir el nombre de tu abuela, de tu tío, de tu primo, de tu perrito, de lo que quieras, puedes escribir aquí y con eso podrás crear tu binario. Bueno, yo en este caso voy a aprovechar para hacer una pequeña publicidad a mi legión. Voy a poner ciertas características, cualquier cosa aquí, y voy a poner el nombre de mi legión. Como no utilizo este teclado normalmente, pues algunas letras se me pierden, entonces pues voy a ponerlo entre mayúsculas y minúsculas, todo ahí pegado, y le ponemos acá. Voy a buscar cierta característica de mi legión y ya voy a terminar. Listo, aquí como pueden ver ya encontré las características que necesitaba. Y una vez que ustedes ya hayan hecho sus propias características, ya han hecho sus letras, recuerden, puede ser simplemente todo letras, o si quieren también le pueden agregar símbolos, porque con símbolos no hay que negar que se miran increíbles. Si le agregas símbolos, emoji, eso queda una hermosura como el like, el botón del like que está iluminando en este momento con ganas de que tú lo toques. Así que esperas, no lo dejes con ganas, tócalo, apriétalo, ve y dale like ahí rapidito, que no demoras nada, y aparte me ayudas para que este video sea más compartido y más personas puedan crear sus propios binarios. Bueno, una vez que tú ya hayas hecho esto, lo único que vas a hacer es darle en copiar, y una vez que ya esté copiado, vamos a utilizar la segunda aplicación, que es esta que te estoy moviendo aquí. Ya te la voy a mover. Ay, perdón, se abre. Entonces esta que está aquí, esta que estoy moviendo en este instante, la vamos a abrir. Aquí le vamos a dar en la primera opción que dice Reape Text. No soy muy bueno en inglés, y bueno, pero al menos rimé. Así que ustedes van a pegarlo aquí arriba, le van a dar en pegar, y una vez que ya hayan pegado su texto, lo que hicieron, lo hayan pegado aquí, acá abajo van a poner la cantidad de veces que quiere que esto se duplique. Por ejemplo, sabemos que un binario traba el teléfono porque es una información que viene ahí como comprimida, lo cual hace que tu teléfono trate de procesarlo y la aplicación de WhatsApp se trabe normalmente, ya que no tiene como la suficiente capacidad de leer tantos archivos de esos a la misma vez. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es copiarlo por ahí de unas 100 veces en adelante. Ya sería muy bueno. Si tu binario es medio largo, con 100 veces que lo hagas ya trabaría, pero lo bueno es hacerlo hasta el límite. En este caso el límite es de 5 kilobytes. Con 5 kilobytes ya nosotros podemos hacerlo normalmente. Aquí como pueden ver, yo tengo activado el teclado de enviar los binarios. Voy a irme a activar mi otro teclado para poder hacer este paso de copiar la característica. En este caso lo voy a dar aquí, le damos en pegar, y aquí ustedes le dan a generar. Vamos a esperar a que genere. Pero me falta decir cuántas veces quiero que se genere el binario. En este caso voy a ir a poner mi teclado normal y regreso cuando ya lo haya puesto normal. Listo, aquí ya tengo de vuelta mi teclado. Entonces ustedes aquí van a seleccionar cuántas veces quieren que se repita la característica que pegaron arriba. Yo por ejemplo le voy a poner unas con 500 veces, veamos cuánto es, serían 13 kilobytes. Vemos que se pasa del límite, que el límite es 5 kilobytes. Entonces voy a ponerlo unas 200 veces.
y ahí como pueden ver está en 5.3 kilobytes, se pasa por 3 kilobytes, entonces le voy a poner por unas 190 veces y ahí como pueden ver queda justo en 5 kilobytes, que es lo que se nos recomienda que nos pase de ahí para que no se nos trabe a nosotros, ya que así tengamos WhatsApp inmune, pero si nos pasamos de la raya obviamente se nos va a trabar a nosotros porque nuestro teléfono no va a soportar eso, y así que esto es lo recomendado. Y bueno, una vez que ya hayamos generado esto, le vamos a dar en generar y ahí como pueden ver ya nuestro binario se ha generado. Entonces sencillamente lo que vamos a hacer es copiarlo. Una vez que lo hemos copiado ya nos podemos salir de aquí. Recuerda, no puede pasar de 5 kilobytes porque si luego se te pega en tu teléfono, se te traba, no vas a estar comentando. Por eso digo, vean el video completo y lleguen hasta el final para que sepan qué hacer cada paso. Entonces por último vamos a abrir la última aplicación, que es la del teclado. La vamos a abrir. Como primero lo que tienen que hacer es darle acá y activar el teclado. Este viene aquí desactivado, ustedes lo van a activar y le van a dar aquí en activar. Entonces en esta última opción de acá abajo, aquí dice Auto Send Word, esto viene desactivado, ustedes lo van a activar. Una vez que hayan hecho esto, sencillamente ya nos podemos salir y yo les voy a dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, me voy aquí a mi WhatsApp, entro a mi laboratorio y si yo hablo aquí me va a salir el teclado normal. Yo no quiero que me salga así porque si yo lo copio desde aquí pues me va a salir así normal, esto no va a salir así comprimido como yo quisiera. Obviamente va a ser peso, pero no que es la manera que quiero que se envíe. Entonces voy a cerrar esto y me voy a ir a configurar el teclado con el cual lo podemos enviar de una mejor manera y que quede de una manera más profesional y más chula, que se va a ver más guapa. Recuerden que entre más emoji y más cosas ustedes le agreguen a su binario cuando lo estén creando, más bonito se va a ver, porque no hay que negar que se ve bacano. Y yo aquí borrando todo esto no terminaré en esta vida. Selecciono. ¿Qué? ¿En serio? ¿Me toca borrar más? Bueno, voy a darle acá. Vamos a darle ok. Bueno, aquí tengo un problemita, voy a subir todo esto y vamos a esperar. Mientras tanto ya saben que pueden suscribirse a este canal y dejar un like. Bueno, yo me voy a salir y voy a ir a activar directamente mi teclado. Vamos a quitar todas estas aplicaciones que tenemos abiertas. Me voy a ir acá a la configuración. Yo tomo un atajo y escribo de una vez teclado para no tener que estarlo buscando en accesibilidad y todas esas cosas. Me voy aquí a administrador de teclado. Aquí como pueden ver me dice que mi teclado actual es keyboard. Entonces yo voy a activar el keyboard, que es el teclado que nosotros descargamos. Una vez que ya lo hemos activado, nos vamos acá a nuestro WhatsApp normal. Y se me iba pasando por alto que tienen que venir acá al teclado, tienen que darle aquí en Customs Key, tienen que darle aquí en añadir y aquí van a pegar el binario que ustedes hicieron, le van a en añadir y listo, ahí ya estará añadido. Entonces una vez que ustedes ya lo hayan añadido, ya se pueden ir normalmente a WhatsApp. Vamos a ir al lugar donde ustedes quieran mandarlo, abrimos, si tenemos nuestro teclado ya activado, le vamos a buscar aquí en la parte, vamos a cambiar a la 2 de 3 a ver si nuestro binario ya aparece aquí. Como no aparece en la de 2 de 3, vamos a darle en la de 3 de 3. Como pueden ver aquí en la de 3 de 3 ya está nuestro binario. Este no, este tampoco, este es. Entonces sencillamente ahí van a estar todo lo que ustedes quieran. Ustedes lo van a poder enviar directamente, lo copian y lo pegan y directamente se va a enviar y listo. Así, de esta manera tan sencilla y tan fácil, ya pueden crear ustedes sus propios binarios. Espero que les haya gustado el video y si ha sido así, saben que pueden indicarlo con un like. Nosotros nos vamos a ver en un próximo video y bueno, espero que estén pendientes y gracias por todo el apoyo que está teniendo el canal en estos días. De verdad, muchas gracias. Pronto se vienen cosas buenas, así que nosotros nos vamos a ver en una próxima ocasión. Chao, chao.